Bien, perfecto. En los inicios... Interrumpiendo aquí, ¿sabes que me estoy riendo? Es que parece que Melanie está leyendo pedidos de oración. Y nos llegan incontables mensajes. Tengo 3 teléfonos, no puedo contestar a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa favorito, ¡Anda pa' allá! Y bueno, muchachos, hoy tenemos varios temas especiales que queremos conversar con ustedes. Y principalmente, ¿no? Yo creo que es un tema de mucho debate entre todos los jóvenes y todas las personas en general. Vamos a hablar acerca de la música. Y por eso trajimos un invitado muy especial que se lo vamos a presentar después de esta pausa. Imagina, ponemos una pausa. Después de esta pausa, no tenemos pausa, todavía no llegamos a ese presupuesto de producción. Pero tenemos al invitado, nada más y nada menos que al pastor Pablo Casicampos. ¡No! ¡Presenta bonito! Pablo Casi Campos, Casi Romero. Pablo Campos, Casi Romero. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la música, de cómo influye a las personas, acerca de la adoración también, porque hay una gran diferencia, ¿no? ¿Verdad? Entre la música secular y entre la verdadera adoración que hablamos en la palabra de Dios y eso, todos esos temas y algunas preguntas también que tenemos, vamos a hablar junto con el pastor Pablo Cuevas, que es nuestro invitado de este podcast. Exactamente. Y pastor, para las personas que no lo conocen todavía, preséntese. Un poquito de su historia. Un poquito de su historia, que sabemos que es bastante grande. Poquito nomás. Un comentario. Ahorita ponemos el cronómetro. Vamos a poner un cronómetro de 10 minutos nomás. Bueno, buenas tardes. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Es un gusto estar aquí. Bueno, ya como los chicos me presentaron, mi nombre es Pastor Pablo Cuevas. Ya hace años que venimos sirviendo a Dios y es un gusto estar aquí compartiendo aquí en este programa que es de mucha bendición, que nutre nuestro espíritu, nuestra alma y principalmente nosotros podemos compartir una palabra de Dios que es el objetivo, ¿no? El programa de Joven Anda pa' allá es simplemente una pantalla, ¿no? Para que llegara a nuestro corazón, que Jesús pueda glorificarse en nuestra vida y eso ha sido por muchos años que nosotros hemos servido a Dios y hemos visto y hemos probado y principalmente hemos vivido lo que es el mundo, digamos, entre paréntesis, parafraseando el mundo de la música cristiana, que es un tema hoy de mucho debate por causa de los ritmos, por causa de los géneros, y entonces hay muchos secretos por detrás que con gusto vamos a estar compartiendo. Exactamente. Pastor, ¿y usted tiene música en YouTube? Sí, la verdad que sí. Bueno, hace 2 semanas que nosotros nos hemos lanzado a poder hacer programas en vivo y también tenemos 2 músicas grabadas que la próxima ya vamos a estar anunciando y también compartiendo con ustedes en el canal de YouTube. Se llama Pablo Cuevas 31. Ahí donde realmente es una dirección de Dios para que todos podamos compartir una palabra y un momento con Dios. También eso es en base a la palabra de Dios, ¿no? No es un show, no es un espectáculo, es un momento donde nosotros podemos reflexionar en la palabra, pero a la misma vez nosotros buscando a Dios. Cuando nosotros buscamos a Dios, la palabra del Señor ella nos incita a buscar a Dios, porque nuestra alma, por ejemplo, en el primer episodio, en el primer programa que nosotros hicimos fue el base del Salmo 63:1, que David dijo: mi alma tiene sed de ti. Nuestra alma tiene sed. No sé si ustedes lo sabían, pero nuestra alma tiene sed. Pero no es sed de bebida, no es sed de comida, es sed espiritual. Entonces, al tener en el área espiritual, en el ámbito espiritual, es algo muy complejo, pero solamente con la revelación de la palabra nosotros podemos llegar a ese punto. Ya se robó medio episodio. Y bueno, muchas gracias por el podcast del día de hoy. Se despedía. Ella decía bienvenidos y decía chao. Pastor, y cuéntenos, ¿cómo eran sus comienzos antes de empezar a cantar? ¿Cómo fue que así se el comienzo de su ministerio. De su ministerio. Bien, perfecto. Lo primero era que yo no sabía que tenía un ministerio. En el mundo, cuando conocí la música, una de las cosas que
detallito es... No hace falta que Bueno, de principio es que yo no sabía que tenía un ministerio. La verdad que no tenía, porque nosotros no sabemos, pero ya nacemos con incluido, eso viene en el paquete, eso viene en el combo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo entré a servir a Dios, yo no sabía que tenía ese don. ¿Por qué? Porque muchos años atrás yo escuchaba música, me despertaba y me dormía escuchando música. Y eso para mí me gustaba. Y ¿En ese momento cualquier tipo de música o escuchaba un instrumento específico? No, a mí siempre me gustó la música en su totalidad. Todo tipo de instrumento, todo tipo de voces, todo género. Claro. Pero lo que más me llamaba la atención eran las músicas de ritmo lento. ¿Por qué? Porque eran más tranquilas. La balada. Sí. La balada. A ver, ¿qué música escuchaba? Bueno, el pasado está pesado. Está cerrado. O sea, uno cuando se convierte a Cristo nace de nuevo y ya. Se olvida, pues, ya no existe. Sí. No, y en un tiempo escuché mucha música romántica, pero no era ni sí porque estaba enamorado, sino porque me gustaba. Claro. Pero el trasfondo siempre fue lo sentimental, y la música ella mueve con lo sentimental. Yo decía que yo no sabía que tenía un llamado de Dios, lo descubrí en el comienzo de servir a Dios, porque en el mundo yo canté un tiempo en el mundo sin saber que eso era un don. Para mí era suerte. Cuando yo empecé a servir a Dios y empecé a reflexionar, dije, bueno, eso fue algo, una etapa de mi vida que no volverá más. Pero comenzando a servir a Dios, y lo más gracioso es que empecé a cantar cuando faltaba gente. Entonces comenzamos así. Que la mayoría comenzamos así. Como la mayoría, la verdad, como la mayoría. Y entonces, para mí era fácil, porque hay gente que tiene que desarrollar el don y hay gente que nace con el don. Bueno, hemos tenido la fortuna y la bendición de Dios por misericordia de Él, que nacimos con ese don, pero obviamente que tenía que educarme en la música, aprender varias etapas hasta comenzar a ministrar. Y eso es otra etapa muy importante, que nosotros tenemos que saber lo que hacemos. Si no sabemos lo que estamos haciendo, realmente nosotros estamos dando golpes al aire y no sabemos de dónde venimos y no sabemos a dónde vamos. Claro. Muy bien. Muchas personas que nos puedan estar viendo, en algunos episodios ya hemos contado nuestros testimonios y demás, pero a veces hay, como me ha pasado a mí, creo que nos pasa a algunas personas, nos es un poco complicado poder aceptar el llamado, ¿no? A veces nos negamos o no nos creemos con la capacidad de poder de aceptar el llamado que Dios nos está dando. Nos sentimos incapaces o que no podemos o que simplemente no somos suficientes, ¿no? También pasó con usted, porque ahora vemos que en el ministerio, claro, usted está liderando ahorita el ministerio aquí en Argentina, ¿no? El Ministerio de Alabanza, y vemos los jóvenes, ¿no? Y aquellos jóvenes que también pueden venir y van a poder ver que usted es una persona usada por Dios en realidad, ¿no? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo usted nos podría explicar ese momento en que usted inició y ahora cómo ve hacia atrás? ¿Valió la pena? ¿No valió la pena? ¿Fue fuerte? ¿Cómo fue eso? Bien, perfecto. En los inicios... Interrumpiendo aquí, ¿sabes que me estoy riendo? Es que parece que Melanie está leyendo pedidos de oración. Y nos llega incontables mensajes. Tengo 3 teléfonos, no puedo contestar a todo. Ya, ahora sí, ya. Es que tiene los 4 teléfonos ahí. Está buscando el testimonio. Los testimonios están buscando. Ya. Me falta testimonio. Pásame. Bueno, como en los inicios, recién comentaba, fue por necesidad. La obra necesitaba. Y bueno, era el que estaba ahí, andaba vos mismo. Porque de verdad es como que nunca me preguntaron. Dice, bueno, está vos, andaba vos mismo. Pero eso fue muy lindo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos sirviendo a Dios, Dios se encarga de dirigirnos. Eso es lo más importante. Nosotros entregarnos en las manos de Dios, porque la palabra del Señor dice que todo ayuda bien
todo nos ayuda bien a los que aman a Dios y a los que fueron llamados por Él. Entonces, lo importante es nosotros estar en el camino. Porque hay una frase del ex entrenador de la selección uruguaya, el maestro Tavares. Abrimos paréntesis, es de Uruguay. Por eso la referencia. Entonces, él dice así, el camino es la recompensa. Y eso es verdad. Yo creo que cuando comenzamos a caminar, obviamente que somos totalmente inexpertos e inmaduros. La inmadurez hace parte de nuestra vida, porque es una etapa que tenemos que pasarla. Es una etapa que tenemos que probar, es una etapa que nos arriesgamos. Como le dije, no me preguntaron, me enviaron, me mandaron. Pero después yo entendí, al pasar de los años, que eso era un don de Dios. Y que eso estaba en mí, pero yo no sabía cómo. En aquel tiempo, bueno, tengo que decir que en el tiempo que empecé a cantar, era el proceso de dejar de escuchar cassette a escuchar CDs. Que ya no existen más. Hace un par de años atrás. Los mamuts. Hace un par de años atrás. Sí, la verdad que sí. Hace un par de años atrás. No. Un parcito más. Sí. Entonces, eso viene desde los 2000, 2003 más o menos. 20 y algo de años atrás, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió en esa etapa? Yo no sabía lo que era entonar, no sabía lo que eran notas musicales. Yo simplemente escuchaba y hacía lo mismo que el que estaba cantando. Y de hecho, no sabía tocar nada, absolutamente nada. Sí, claro, y así empezamos la mayoría de músicos. Viendo se aprende. Exactamente. Y yo iba a los tropezones. Pero después hubo una etapa muy linda que yo comencé a entender lo que estaba haciendo. Esto es para Dios. ¿Y cómo tengo que hacer para Dios? Gracias a Dios, Dios había colocado personas y colocó siempre, gracias a Dios, colocó personas en mi camino para enseñarme, para instruirme, para corregirme, que eso es lo esencial de todo. Al pasar ese tiempo, después comenzamos a saber lo que es ministrar a Dios, como Samuel lo hacía. Samuel era inmaduro, pero estaba Elí, que mismo Elí no estaba tan bien con Dios, pero él sabía que era Dios que lo estaba llamando. Claro. Dios colocó personas específicas para guiarnos y para qué, y para encaminarnos en lo que Dios tenía. Y entonces, ¿qué sucedió? Ahí comencé a lanzarme, porque cuando descubrimos que el propósito de Dios es, porque muchas personas usan esa frase, no, siempre tiene que ser para la gloria de Dios. Yo creo que es una obviedad, ¿no? Es para la gloria de Dios. Pero nosotros cruzamos por esa etapa de saber que no lo estoy haciendo para mí, no lo estoy haciendo para ningún pastor, no estoy haciendo para el pueblo, estoy haciendo para Dios. Cuando nosotros hacemos para Dios, nuestra entrega es 100%. Nosotros aprendemos a usar lo mínimo que tenemos. Claro. Tenemos una simple guitarra, pero la sacamos el jugo de eso. Sí. Y entonces es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos gastar todo lo que nosotros tenemos, todos nuestros recursos. ¿Por qué? Porque de ahí cuando nosotros vamos a entender que yo sirvo a Dios no según mis condiciones, según mi relación que tengo con Él. Porque cuando nosotros conocemos lo que es una relación con Dios, de ahí nosotros nos sujetamos y no nos queremos soltar. Porque viene una etapa donde todo músico, donde todo cantante, donde todo ministro, todo adorador, todo el que ministra, sea pastor, sea músico, sea cantante, pasa por el momento de marearse con los aplausos. Y pasa por eso. Eso es una de las cosas, creo, de los temas que más se habla con relación al ministerio de alabanza, ¿no? Los músicos son muy señalados precisamente por eso. Y he escuchado personas que justamente saben de música y demás, pero han tenido también ese cierto temor de, no, mejor no ingreso porque me puede pasar esto. Entonces, usted también lo ha visto eso. Totalmente. Y desde hace muchos años atrás... Yo aquí estoy aprendiendo mucho. hace muchos años atrás, que a mí me animaban, ¿por qué no abrís un canal de YouTube? Y yo pensaba eso. No, me van a llamar de orgulloso, me van a decir que yo quiero aparecer, me van a decir que estoy usando el don de Dios para tener ganancias personales. Pero a David nadie lo conocía, solo Dios lo conocía.
Entonces, cuando él fue conocido por Dios, la oportunidad apareció. Y la oportunidad era cuando había un gigante desafiando al pueblo de Dios. Claro. Pero habían soldados más experientes que él. Habían personas mucho más preparadas que él. Había un rey que ni el rey quería enfrentar ese reto con el gigante. Pero hubo un muchacho inexperiente, pero lleno del Espíritu Santo, que tenía seguridad que Dios estaba con él. Sí, en realidad es lo que vemos en David, la certeza con la que fue a enfrentar el gigante fue algo que solamente con Dios en realidad. Totalmente. ¿Has visto La Casa de David? ¿Has visto la serie de Amazon? No, la verdad que no. Está buenísima esa serie. Sale súper alta definición, cómo le tira la piedra así, ¡guau! Eso es tremendo. Y entonces yo tomé la decisión de arriesgarme. No tengo nada para perder. Pero yo siempre tenía ese temor porque siempre, de una cierta forma, muchas veces me han infundido ese temor. Y he tenido tanto temor a Dios que pasó a ser miedo. Muchas veces he pasado por eso. ¿No? ¿Y qué van a decir? Es que yo tuve muchas revelaciones. Dios me ha dado muchas letras. Y de verdad, si hasta el día de hoy, yo tendría que tener mucho más de 50, 60, 80 músicas, canciones escritas por inspiración del Espíritu Santo, porque la palabra del Señor dice que nadie recibe nada si no es dado por Dios. Y entonces era Dios que me daba. Y entonces, ¿qué sucedía? Siempre pasamos por la vergüenza, por lo que me van a decir. La primera persona que yo presenté una música se burló de mí. Entonces, ¿qué pasa? Eso todo como que me hizo dar un paso atrás. Pero después, con el tiempo, es que cuando es de Dios, cuando es por Dios, yo no tengo que avergonzarme, porque Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio. Lo que yo estoy haciendo es por el Evangelio, es para el Evangelio. Entonces, ya el marearme con los aplausos, ya no contaba. El que me dijera, lo que me dijeran, tiene que ser para la gloria de Dios. Eso yo ya lo tenía en mi corazón. Siempre nosotros debemos controlar eso. ¿Por qué? Porque la carne va a hablar cuando el fuego baja, cuando la unción baja, cuando la búsqueda baja, la carne va a querer empezar a hablar. ¿Y cómo yo me doy cuenta? Porque el hombre espiritual se examina a sí mismo. Entonces, tiene que ser un constante examen de mí mismo. Señor, yo ya no estoy orando como antes, me estoy consagrando como antes, yo no estoy teniendo esa relación con Dios. Entonces, al crecer espiritualmente, al madurar, eso hace parte de la madurez, porque nosotros estamos continuamente aprendiendo. Entonces, después que nosotros aprendemos esa etapa, nosotros podemos manejar bien. Entonces, de ahí que yo me animé a exponerme un poco más. Y entonces yo sabía que lo que estaba haciendo era por Dios y sabía que era Dios que me daba. Entonces yo perdí ese temor y comencé a lanzarme. Yo tenía miedo de exponer mi don. Y entonces toda persona que me escuchaba me decía, Dios habla por vos. Dios habla por tu boca, ministras a Dios. Y yo siempre tenía ese temor de que no, no, está bien. Siempre en el perfil bajo. El perfil bajo siempre tenemos que tener porque todo viene de Dios y es para Dios. Y entonces ya no me preocupaba con eso. Lo que me preocupaba era Dios, quiero hacer por ti. Voy a hacer por ti y esto es por ti, Señor. Y entonces ya de las felicitaciones y del bien, cantas bien, no me afectaba más. Porque hasta el día de hoy yo entiendo que tengo que hacer con excelencia. ¿Por qué? Porque ya entendí lo que tengo que hacer. Entonces ya no tengo aquella vergüenza, ya la palabra, tenés que guardar el temor a Dios, ya no me pesa. ¿Por qué? Porque realmente entendí lo que es, entendí por quién es y para lo que es. Dios me ha dado un don para glorificar su nombre y hoy nos lanzamos a ese desafío de abrir el canal de YouTube y de ministrar la palabra por ahí con el don que Dios nos ha dado. Claro. Claro. Y vemos que, bueno, por lo que nos está comentando, hay como que dos caminos, ¿no? Si haces y al final tu corazón se pierde porque pierdes la dirección y ya no te consagras y demás y recibes los aplausos, te mareas, te pierdes. Pero hay el otro lado, ¿no? Que fue el lado que fue usted, que habían metido tanto en su corazón acerca del tener temor a Dios que en realidad no lo hizo y eso tampoco está bien. Entonces, la base de todo creo que vendría a ser la consagración, el buscar de Dios, buscar intimidad con Dios y que sea Él realmente quien dirija nuestras vidas.
Totalmente. La dependencia 100% de Dios. La dependencia. Porque la palabra del Señor dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y Él os exaltará cuando fuere su tiempo. No mi tiempo, el tiempo de Él. Yo creo que estoy viviendo el momento exacto de Dios. ¿Por qué? Porque al pasar las etapas, nosotros dejamos que Dios nos guíe. Y nosotros no seguimos por la opinión de los de afuera, sino por el Espíritu de Dios. Porque la palabra del Señor dice que el que es de Dios, Él es dirigido por Dios. Por ejemplo, Juan 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Y cómo hago para oír a Dios? Yo tengo que estar en intimidad, tengo que tener meditación, tengo que consagrarme. Toda persona que hoy, digamos que llegó al suceso, como varios cantantes, varios músicos, hoy están ahí por el mundo llevando la palabra de Dios, ellos tienen esa misma consagración. Ellos son seres humanos también, pero arriesgaron. Yo creo que lo único, digamos que si lo que me arrepiento de algo es no haberme lanzado antes. Pero Dios sabe de todas las cosas. Dios sabe por los caminos que Él nos lleva. Y entonces cuando nosotros estamos en las manos de Dios, nosotros sabemos que lo que tenemos que hacer, el plan de Él se va a cumplir en nuestras vidas. Muy bien, pastor. De verdad que ya, bueno, si tú estás viendo este podcast, Revelación de lo alto. Realmente tienes el don de Dios y está en tu corazón. Cuidado, se cae. Recibe. Ya, dime de frente. Para el invitado. No, corte. Machetazo. Si tú tienes este don de parte de Dios y realmente estás pasando por esa situación, bueno, es lo que necesitas realmente y necesitamos para hacer todas las cosas realmente, ¿no? Que queremos, aquellas personas que queremos realmente servir a Dios, necesitamos de Dios. Consagración, búsqueda. Intimidad, búsqueda. En todas las áreas de nuestra vida necesitamos eso. Y pastor, yo quiero que nos explique para nosotros, ya nos ha explicado algunos antes eso, pero para que puedan ver las personas que nos están viendo, la diferencia entre la música normal y la verdadera adoración, porque hay una muy gran diferencia, es mucha la diferencia, entonces explíquenos un poquito eso. Bueno, la música normal... Después de esta pausa. La música normal y la música de Dios, las dos tienen influencia espiritual. Pero la palabra música es el arte de combinar sonidos. Eso significa la palabra música. Ahora, existe la música de la frecuencia de Dios. ¿Cuál es la música que tiene la frecuencia de Dios? Nosotros podemos ver que cuando David tocaba el arpa, los espíritus malos que estaban en la vida de Saúl se calmaban. Entonces significa que la música es más espiritual, y la música es espiritual porque es sonido. El sonido no vemos, son frecuencias. Claro. Y entonces dentro de esas frecuencias tiene que haber el respaldo de Dios con la dirección de Dios. Porque músicas, hay muchos músicos y muy buenos músicos. Ahora, que tengan la influencia del Espíritu Santo, no digo que no sean todos, pero una buena parte, si no saca inspiración del Espíritu Santo, ¿de quién lo saca? Nosotros, por ejemplo, aquí en la Argentina hay un hermano en Cristo, Pablo Olivares. A mí me gustan mucho las músicas de él. Él decía, él es un rockero. Por ejemplo, a mí particularmente no me gustaba el rock, pero después que empecé a escuchar la música cristiana, me empezó a cantar el rock. ¿Por qué? Porque yo sentí la presencia de Dios. En particular, yo siento la presencia de Dios independientemente de cuál sea el ritmo. No me gustaba escuchar el ritmo reggaetón, hoy lo escucho. No me gustaba escuchar el rock. La vida. Juntamos videos del pastor bailando. Corté. Y entonces, ¿qué pasa? Según el mensaje y según el espíritu que actúa por detrás. La música común, ella puede llenar el alma, pero de emociones pasajeras. Ahora, la música de Dios, ella nos sacia el alma, pero nos hace tener más sed y más hambre de Dios.
Todo es para glorificar a Dios. Todo fue hecho por Él y para Él. Por eso que el querubín protector, Él era el único que podía estar alrededor del altar de Dios, del monte de Dios. Y cuando se halló maldad en Él, el sonido de Él ya no fue el mismo. Cambió ese sonido. Y entonces, por lo tanto, su corazón quedó orgulloso. Ahí viene una parte muy importante para los músicos. Después de yo dejar de reconocer a Dios en mi vida, yo quiero que reconozcan mi talento. Pero cuando nosotros somos dirigidos por Dios, no es necesario nosotros hacer esfuerzo. Nosotros ensayamos, nos consagramos, pero lo primero está lo espiritual. Ayuno, lectura de la palabra, consagración, y el resto es el Espíritu Santo que hace. Entonces, esa es la diferencia entre la música normal y la música inspirada por Dios. Sea el ritmo que sea, la letra me va a edificar. La letra no me va a emocionar, no me va a impulsar a tener un éxtasis momentáneo, sino que me va a llevar a otro nivel. Y cuando yo descubro eso, yo voy a querer más de eso. Por eso que de principio yo comentaba, mi alma tiene sed de ti, de ti, de ti. La palabra, ella tiene que ser específica. Ella tiene que ser inspirada por Dios para que esa sed no sea saciada a no ser por el Espíritu de Dios. Pastor, ¿y cómo fue su experiencia la primera vez que se subió al altar? ¿Se sintió nervioso al mirar tanta gente? Bueno, la primera experiencia que tuve con cantar, no me subí al altar. Canté atrás de un parlante con el micrófono acá así. No quería mirar a nadie. A nadie. Ah, bueno. No sabía ni por dónde andaba el micrófono. Yo solo, como me lanzaron así, yo solo quería terminar y listo, hice mi parte. Me pasó la primera vez que me subiste en el Don't Stop. No, chico, me iba a salir el corazón. Adjunto video de Kenry saltando desde la... No, hombre, qué horrible. Yo lo tengo. Pero después de esa experiencia... No, y sabes que todavía estábamos así cantando, ¿no? La vaina. Mi micrófono estaba bajito volumen, el micrófono de ella estaba altísimo. No agarra y me da el micrófono. Ya, ahora tú. Y se va a tomar agua al fondo. Y me deja a mí con un montón de jóvenes. Habían como 80. ¿Cuántos jóvenes habían ese día? Como 50 jóvenes en ese No, día. más. Creo que fueron como 80, creo. Como con el micrófono quedé así. Y me pone la canción esta, no me acuerdo ni qué canción es. Y yo, bueno, dale con todo, dale. Y me voy para allá, para acá. Y con los ojos cerrados cantaba. ¿Pero aprendiste o no aprendiste? Aprendí. Eso es lo bueno. A los tropezones nosotros... No, aquí estamos acostumbrados a que aprendemos a patadas lanzando en el pose de uno. Sí, dicen, te lanzan o te ahogas o Como decimos por acá, nosotros aprendimos música a lo gaucho. Hay personas que son profesionales y hay personas, por ejemplo, hay muchas personas que yo conozco que fueron con el don, pero es necesario pulir, necesario moldear. Bueno, ustedes están dentro de la música del ministerio acá, ¿no? Conmigo, y siempre les explico eso, que es necesario nosotros moldear. Nosotros tenemos el talento, pero es necesario practicar. De hecho, como seres humanos tenemos limitaciones que a veces nosotros se nos olvida. De paso se ha dicho. A veces se nos olvida. Este video porque miren a la producción aquí en miren esto, no puede ser, chicos. Ya, no, sigue. Él está queriendo ver cómo se siente el Spider-Man. Yo después de ver la película nueva de Spider-Man. Yo no miro nunca más. No. Es que está... Aquí vamos a hablar de eso. Lo que más me gustó... ¿Cómo después de decirle que no lo ama, cómo todavía la va a llevar para su casa? ¡No! ¿Y qué no se lo pasó? Sí, Alerta de spoiler. Totalmente. Lo que más me gustó fueron las palomitas. Ya, bueno, sigamos. Y bueno, estar con ustedes, obvio, ¿no? No creo. Uy, señor. ¿En qué estábamos? Estábamos hablando de la primera vez que se subió a cantar. Bien.
Y entonces esa primera vez fue fatal para mí. No recuerdo ni siquiera la música, porque solamente la quería cantar y listo. Es que se pasa que cuando uno se sube así nervioso se le olvida la letra y era ¿cómo empieza? Y ahí después, sí, después cuando el pastor, me acuerdo del reverendo Enrique, que ahora está en México, a mí me gustaba cantar. Entonces, en ese momento no había nadie. Nadie de los que cantaban en la banda, en el grupo de la iglesia, no estaban. Y entonces yo estaba cantando una música, me acuerdo del álbum Te daré lo mejor de Jesús Adrián. Y ahí estaba escuchando y él entra en la iglesia y va para el escritorio y yo talareando. Y de repente él da 2 pasos para atrás y me dice, ¿sabes esa música? Yo no podía decirle que no. Que si no me muevo no me ve. Me paró la vida, ni respiré. Y yo dije, La escena sí. de drag. Soy invisible. Y me salió un susurro de adentro que soy invisible a sus ojos. Y me salió un susurro de adentro muy suave. Sí, pastor. Entonces él contundentemente dice, hoy cantas en la noche. Ah, su madre. Y yo dije, bueno, pastor, no nos queda otra, ¿no? Como todos. Amén. Y fue de ahí que comenzó mi ministerio de la alabanza. Cuando no había nadie. Así comenzamos todos. Literal. Bueno, nada, la primera vez que canté en realidad fue aquí en Argentina, porque allá en Perú. Allá en Perú No, de cantar así, de aprender, no. ¿Te acuerdas que, nuestro pastor allá se fue para Perú, se fue para Argentina y cuando regresó se vino para Argentina, estamos todos en Argentina, para nada, estoy en una cueva metido por ahí. Bueno, después se fue para Perú de unas vacaciones y ella se fue sin saber cantar. Cuando regresó a Perú otra vez de vacaciones y se subió a cantar en la de los jóvenes, yo digo, ¡wow! Y que de repente se cantó una canción de Berly Morillo todavía. Claro, mi pato. Y yo, ¡Dios! Sí, pero no, sí, es que como dice el pastor, ¿no? Tenemos que practicar y continuar practicando. Y no no dejar de practicar. En el baño, te amo, mi Señor. Totalmente. Y hay un detalle muy importante. La mayoría, para no decir todos, pero la mayoría que hoy están en la administración, que fueron llamados para ministrar en la intimidad con Dios, ellos siempre tuvieron un pasado de frustración, abandono, desolación. Pero no se exponga de esa manera, pastor. Gracias. Continúa. ¿Y por qué digo eso? Porque es una experiencia que muchos han pasado. Y Dios, la palabra del Señor dice que Él escogió lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Y entonces, ¿qué sucede? Dios, Él toma algo ordinario y lo hace extraordinario. Y siempre es para demostrar que con Él todo se puede. Y entonces, tal vez ustedes están pensando, ¿y qué don tengo yo? Yo no tengo ningún don, no. La verdad que todos tenemos un don. La palabra en Efesios capítulo 4 dice que Cristo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es imposible que una persona no tenga un don siquiera, porque Dios es perfecto. Y la palabra del Señor dice que todo don perfecto desciende del cielo, del Padre de las luces. Entonces, todo don perfecto. Dios, Él es perfecto. Y en su perfección, Él perfeccionó al hombre. Solo que como no sabemos lo que tenemos, hasta nosotros dudamos de nuestra propia capacidad. Y es por eso que nosotros tenemos que entenderlo a Dios, buscar a Dios para decir, Señor, úsame en lo que tú quieres usarme. Tal vez yo tengo dones que no sabía que los tenía, pero que estaban ahí. Pero que la palabra del Señor dice, pronto saldrá luz. Y el Señor va a hacer aún cosas grandes en esta generación. Eso lo creemos. Amén. Bueno, muchachos, yo creo que ya pasamos los 30 minutos, ¿no? Cierren ese tema que me está dando algo. No sé qué. Verlo abierto. Se está enfriando el agua. Si enfría, calentamos con el poder del Espíritu. Bueno, y por último, la música
influye mucho en las personas, ¿no? Creo que muchos hemos visto ese meme y lo hemos vivido cuando ese meme cuando dice yo con 10 años sufriendo por absolutamente nadie que se pone en una canción cortavena. Pero es verdad. Cuando una persona está triste, normalmente escucha una música triste y eso hace que toda la situación empeore y demás, porque influye, como estaba explicando acerca del alma, ¿no? Mueve las emociones y todo lo demás. No, sí, la música influye mucho, demasiado. Entonces es muy, muy importante que ya con este conocimiento que estamos obteniendo acerca de la música podamos escoger realmente algo que nos va a edificar, como estaba explicando el pastor. Totalmente. Los psicólogos y científicos norteamericanos, ellos hicieron un estudio y expusieron ese estudio. La música forma un patrón dentro de nuestra mente. Y es por eso que al repetirla, queda en nuestra mente. Y nuestro subconsciente lo traslada para nuestras emociones y nuestras emociones, que son controladas por ella, pasan a ser acciones. Por eso que hay muchas personas que hoy no, es que es un ritmo pegajoso. Ellas no tienen ni idea lo que significa la música, lo que dice la música. De verdad puede decir una palabra muy desastrosa, muy fea, y para ella pasa a ser común. ¿Por qué? Porque hace años atrás, eso sucedió y comenzó en Alemania después de la Segunda Guerra. Se cambiaron la frecuencia de las músicas. Por eso que yo le explicaba un poco sobre No. Bueno, está bueno que no tanto. Yo no estaba ahí porque si no, yo ya no existía más. No, porque lo hubieran quemado. Exactamente. Yo iba directamente al horno. Me iban a dejar en el horno. Melanie, su aporte más. Media hora sin hablar en el episodio y ya me pasa más gente. Pero dije algo. No está escrito en la Biblia que uno habla lo que tiene en el corazón. Bueno, tenía puro chiste negro. ¿Cómo es? ¿Dónde? ¿Perdón, digo? La más tierna del equipo. yo fuiste, papi. Y entonces, después de la Segunda Guerra, eso todo comenzó en Alemania. Pero en sí se manifestó el poder de las tinieblas en esa época. Porque cuando el arcángel, el querubín protector, Dios lo expulsó del cielo, pero lo expulsó con su música. Porque Dios no quería. Recuerden que un tercio de los ángeles fueron manipulados por él. Significa, de cada 3 ángeles, 1 fue manipulado por él. Y esos ángeles hoy son demonios. Entonces, ¿qué sucede? La música es algo totalmente sobrenatural y la gente no entiende. Nosotros estamos entre 2 mundos, entre guerras de adoración. ¿A quién yo me someto? A ese es que yo lo voy a adorar y por lo tanto lo adoro, lo sirvo. Es por eso que Dios no le quitó al arcángel querubín, el que fue protector, no le quitó su música. Entonces, ¿qué sucede? Todo está para destrucción del ser humano. Esto es algo muy profundo. Es muy, muy profundo. El propósito del diablo siempre fue matar, robar y destruir. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo él ideó ese plan? ¿Cómo hago para alcanzar a todo el mundo? Bien fácil. Por la música. Si nosotros nos damos cuenta que uno de los métodos que no cambió de comunicación fue la radio. Trascendió el internet, trascendió la comunicación, pero la radio continuó ahí. Claro, sí. Es uno de la forma de comunicarse que trascendió el tiempo. No dejó de ser. El celular mató a todo. El cine, las compras por en vivo, así Comprar por internet. En directo. comprar por internet, comprar al contado. Pero ¿qué sucede? Pagar con el teléfono. Con la música no pasó eso, con la radio no pasó eso. Hasta el día de hoy existen personas escuchando radio. No, hay cocineros allá en Perú que escuchan radio.
Un saludo para las hermanitas de Perú que nos ven. Saludos, Anita. Hay que mandar este pedacito. Y todo eso hacía parte de un plan de perdición para el ser humano. Es por eso que hoy, cuanto más se habla de sexo en las músicas, más llama la atención. No importa lo que hable, importa lo que mueva. La música mueve masas. Mueve masas. Tanto la masa de gente como la masa gris que tenemos. Y es tal por cual. La música domina la cabeza de la persona y ella come porque ando con pistola, ando con esto, ando con lo otro. Y los chiquitos comienzan a escuchar. Comienzan a escuchar. Y entonces, ¿qué sucede? Vamos al corte. Y entonces, ¿qué sucede? Ellos forman una película sin verla, pero por lo que oyen. Sí. Entonces, eso penetra hasta el alma, Entonces, imagínense, la palabra del Señor dice que ella es tan poderosa que es más cortante de una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo, hasta llegar al alma, hasta partir los tuétanos. Discierne lo que tiene el alma. La palabra de Dios. Imagínense entonces la palabra del enemigo. También tiene un poder espiritual. No es más poderosa que la palabra de Dios, pero recuerden que el poder del diablo no es el mismo poder de Dios. Lo que él usa es la astucia. Claro. Y por lo tanto, por el ser astuto, él va a usar lo que él tiene. Él quiere imitar a Dios. Como a Dios es toda la adoración, él no quiere perder su parte. Y entonces, ¿qué sucede? Él usa la música para influenciar y llevar personas a la perdición. Tremendo. Tengo una pregunta preguntosa. Ahora. Para edificar, por supuesto. Dios a los de allá. Yo estoy con él todo el día. Dios escucha cualquier canción de adoración, aunque quien la canta no viva para él. Yo creo que Dios no escucha cualquier canción. Porque si la palabra de Dios dice sin fe es imposible agradar a Dios, también entonces sin un corazón rendido también es imposible agradar. Porque la palabra del Señor dice en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 24, no podéis servir a dos señores. Amarás a uno y aborrecerás al otro. Sí, es algo muy claro. No quiere decir con eso que la persona no puede cantar. La persona puede cantar. Por ejemplo, hay muchas personas, yo he visto y creo que han visto, muchas personas famosas hacer duetos con cantantes cristianos. Sí. Pero no estoy colocando en paño de juicio que ellos no merecen. No, ninguno de nosotros merecemos. Pero si la palabra del Señor dice que a Dios se le tiene que cantar porque Él es santo, entonces una persona que no está en santidad no va a tocar el corazón de Dios. Claro. De Dios se habla, pero con Dios, hablar con Dios es muy diferente. Hablar de Dios, todos pueden hablar. Pero hablar con Dios es algo muy distinto. Entonces, realmente en el conocimiento bíblico, en el término bíblico, no todos tocan el corazón de Dios. Claro, no todos estarían adorando como debería ser, que es el espíritu y en verdad. Es lo que justo esa palabra, ¿no? Está escrito que a tal les busca, o sea, Dios busca a aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Si no están en espíritu y en verdad, entonces no hay cómo llegue la adoración a Dios. Dios no llega, no sé. Totalmente, y hay muchas personas que quieren aplacar, pero Dios acepta el pecador, pero no el pecado. Cierto. Porque yo recuerdo, yo pasé una etapa de mi vida que mi intimidad con Dios no estaba buena. Y tal vez muchas personas no se animan. Yo me animo a tocar en esos temas porque es muy importante. Es muy importante. Hay muchas personas que cuentan la mejor parte, pero y esa parte que dolió, claro. Esa parte que lastimó, esa parte que costó. Esa parte que costó la vemos en el siguiente episodio. La vemos en el 5. Y esa parte vale también. Sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos que nosotros, el que ama mucho, porque mucho fue perdonado, entonces mi entrega es porque yo fui perdonado. Entonces yo estaba en las tinieblas, literalmente en las tinieblas. Y el amor de Dios fue tan grande
que me llamó. Dice, me llamó, significa que Él dijo mi nombre. Claro. Entonces, cuando Él me llamó ¿para qué? Para ser reflejo de Él. Claro. Entonces, cuando yo lo hago, yo tengo que reflejar a Él. Pero no puedo estar cantando una música, como dice el libro de Santiago, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Guau. Yes. Hable claro, mi pato. Y bueno, si deseas una continuidad para continuar aquí conversando con el pastor Pablo, déjanos en los comentarios, comparte, suscríbete, activa la campanita y comparte con toda tu familia, tus amigos, tus vecinos, con todas las personas que están ahí a tu alrededor. Con todo el mundo, comparte con 50 grupos. Dale toda la manita. Muchachos, no nos olvidemos que este sábado tenemos una reunión muy especial. ¿A qué hora, pastora? a las 17 horas en Peatonal La Valle 869 en el microcentro de Buenos Aires. Y nos vamos a ir añadiendo, a ver si quieres también ser parte de las reuniones, conforme vayamos creciendo también un poquito más aquí el equipo, gracias a Dios, la producción. Entonces vamos a estar también, tú que estás lejos, de repente no puedes venir hasta aquí, hasta el microcentro de Buenos Aires, vamos a estar compartiendo también la palabra de Dios. Síguenos aquí en nuestro canal de YouTube y también sigue la página JQB Argentina para que puedas enterarte de las novedades y cualquier cosa que estemos anunciando va a ser a través de esa página. Si te gustó, dale like una vez más, comenta, suscríbete y comparte con más personas y nos vemos para la próxima. Vámonos.